Nicaragua Empresaria. Iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Hablaremos con el director ejecutivo de FUNIDES, el doctor Carlos Muñiz, sobre los resultados del informe de coyuntura económica del cierre del 2012 y las perspectivas del 2013 y cómo vamos en el primer trimestre de este año. Además, nuestras gustadas y tradicionales secciones. A continuación, el posicionamiento editorial de COSEP. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar con nosotros. En la entrevista central nos acompaña esta noche el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, que acaba de presentar su último análisis de la coyuntura económica y social de Nicaragua, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por invitarme de nuevo a su programa. Para mí es un gusto estar con usted y poder informar a la ciudadanía sobre nuestras actividades. Y para nosotros también, doctor, un gran gusto tenerlo, para ilustrarnos del desempeño económico que ha tenido Nicaragua. Hizo FUNIDES un resumen de cómo cerró la economía en el año 2012 y después los primeros 3 meses de este año. Empecemos por cómo cerramos el 2012. Afortunadamente 2012 cerró muy bien, con un crecimiento publicado por el Banco Central de 5.2%. Es el segundo año consecutivo que tenemos crecimiento por encima del 5%, lo cual es muy alentador pues, en los esfuerzos de todos los nicaragüenses de reducir la pobreza y aumentar el empleo. El motor del crecimiento, bajo el punto de vista de la oferta del año pasado, fue la construcción, y bajo el punto de vista de la demanda fueron la inversión privada, que mostró un desempeño muy bueno por encima del 25%, y las exportaciones, que crecieron algo así como un 8.8%. Una cosa interesante que resaltamos en el informe es que si uno ve las cifras de los últimos 4 o 5 años, se veía una situación donde la inversión extranjera estaba creciendo a tasas bien altas, lo cual es muy positivo, pero la inversión privada local pareciera que estaba creciendo estancada o baja, pero esa tendencia se revirtió el año pasado y lo que se nota es un crecimiento tanto de la inversión local como de la inversión extranjera, lo cual es muy positivo. Me llama la atención el hecho también de que FUNIDES resalta que ha habido una recuperación de la construcción, que también desde el año 2008 y 2009 venían de crecimiento y había preocupación que no despegaba. Exactamente, sí, en realidad la construcción ha mostrado un buen repunte, en parte también obedece a las mejores mediciones que tiene el Banco Central ahora, que captura mejor la actividad a nivel nacional. Pero sí ha habido un repunte, independientemente de que las nuevas cifras son más completas que las anteriores. Ahora, la inflación, ¿cómo se comportó en el 2012? La inflación está como en un 7-8%, está dentro de los planes del Banco Central. Básicamente la inflación nuestra tiene el impacto del deslizamiento, que es un 5%, más un 2% de inflación de Estados Unidos. O sea, cuando está por encima de un 7% es que hay factores particulares que la están alzando, ya sea problemas de precios de alimentos o el impacto de precios de energía también, que a veces la hacen saltar por encima de ese rango que uno pudiera prever dado el deslizamiento y la inflación estadounidense. Ahora, las exportaciones de Nicaragua en el año pasado también fueron récord. En términos nominales, sí, o sea, como creo yo, algo así como 2.800 millones de dólares, 2.760. Ya se está notando, sin embargo, cierta desaceleración debido a que la situación internacional, las economías avanzadas están creciendo un paso muy lento, ¿no? Y también obviamente tenemos los problemas de que los precios de las exportaciones de nuestros principales productos han estado cayendo también, lo cual impacta en las decisiones de producción de los exportadores.
Me llama mucho la atención este comportamiento de las remesas familiares desde el exterior, que también fueron bien altas en el 2012. ¿Cómo se explica esto de las remesas en un mundo que está en crisis económica, con una economía de Estados Unidos que no avanza como se esperaba y con una crisis constante y deterioro de algunos países en quiebras en Europa? Bueno, las principales fuentes de las remesas son Estados Unidos y Costa Rica. En Estados Unidos usted ha tenido aunque la economía está creciendo lentamente, el empleo se está recuperando. Y para serle franco, es una cosa que creo que le hemos conversado en programas anteriores. A mí me llama la atención la generosidad de nuestros hermanos nicaragüenses que trabajan afuera, o sea, todo el sacrificio que hacen para enviar, o sea, que hay factores económicos, pero también está el tema humano, la forma en que la gente responde a las necesidades de sus conciudadanos aquí en Nicaragua. Ahora, FUNIDES ha medido de alguna forma en qué estamos gastando los nicaragüenses ese dinero de las remesas. No lo hemos medido, pero tenemos información que la mayor parte va hacia el consumo y precisamente hay un interés de algunos bancos, por ejemplo, de ver cómo logran que parte de eso se canalice más hacia ahorro. En el sentido aunque mucho va también no solo a consumo, sino a mejoras en las casas, etcétera, ¿no? Entonces se está buscando compras de vivienda o mejoras de vivienda, pero se están haciendo esfuerzos para ver cómo parte de eso se canaliza más hacia ahorro. Ahora, ¿cómo estuvo el comportamiento en el año 2012 de las reservas internacionales de Nicaragua? Las reservas internacionales continúan siendo muy adecuadas. Nosotros las medimos como la cobertura que tienen sobre la base monetaria y la cobertura que tienen sobre los depósitos. Entonces, la cobertura sobre la base monetaria, que son los billetes y monedas, más los depósitos de encaje que tienen los bancos, excede el 150%, y la cobertura de los depósitos excede el 50%, 50-60%. Eso significa de que si hubiese algún problema, no estamos diciendo que va a haber, pero si hubiese algún problema de retiro de depósitos, por ejemplo, entonces el Banco Central está en capacidad para afrontar esa situación. No está mal entonces. No, está muy bien, sí. Las políticas macroeconómicas del gobierno son prudentes, tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria. En la parte fiscal tenemos un déficit muy pequeño antes de donaciones, en la parte del gobierno central, y en la parte después de donaciones un pequeño superávit. Hay sin embargo dos cosas que vale la pena mencionar en el tema fiscal. Uno es el hecho de que se están haciendo gastos de carácter fiscal con el apoyo de Venezuela, y eso no está en el presupuesto. Estamos hablando de algo así como 2% del Producto Interno Bruto, y estamos hablando, por ejemplo, del subsidio a la energía, estamos hablando, por ejemplo, del bono solidario, estamos hablando del subsidio al transporte, y esos son gastos que obviamente están ayudando a la población, pero que de haber problemas futuros en el apoyo venezolano crearían presión en las finanzas públicas, ¿no? Entonces algo que vale la pena que la población, el gobierno y el sector privado lo tengan en mente. Y el otro tema es que el superávit operacional o operativo de la seguridad social ha venido disminuyendo continuamente, y es por eso que se está hablando de la necesidad de una reforma al sistema de seguridad social, y eso es algo que lo vamos a tener que ver todos los nicaragüenses. Va a ser ver remediable en algunos momentos. cómo hacemos ese balance, ¿no? Porque por supuesto que estas reformas tienen costos para la sociedad. Ok, el informe de FUNIDES habla o coincide con el gobierno en que tuvimos un crecimiento del PIB en el 2012 del 5.2%.
¿Esto es suficiente o qué nos falta por hacer todavía? Bueno, nosotros en FUNIDES, como hemos conversado con ustedes anteriormente, hemos puesto en la discusión pública que Nicaragua debería ponerse una meta de algo así como un 7%, dado los rezagos que tenemos con el resto de Centroamérica y los niveles de pobreza. O sea, para nosotros necesitamos crecer, un 5% es bueno, no todos los países están creciendo esa tasa, pero nosotros necesitamos crecer más. Y para ello necesitamos dos cosas que están muy relacionadas. Una es aumentar la inversión por habitante y la otra es aumentar la productividad de la economía. Y para ello, a su vez, necesitamos cosas que hemos hablado antes, ¿no? Y que son de sentido común: mejorar la infraestructura, mejorar nuestros niveles de educación, mejorar salud, fortalecer nuestras instituciones y continuar con unas políticas macroeconómicas responsables como lo está haciendo el gobierno actual y los gobiernos anteriores. En eso, la perspectiva de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con estos resultados con que terminó la economía en el 2012, ¿estamos en buena posición con el Fondo Monetario? Yo creo que estamos en buena posición con el Fondo Monetario en la parte macroeconómica, pero a su vez el fondo está sugiriendo que el país se mueva en 4 direcciones. Una es el tema de la reforma fiscal que ya se hizo. Ya entró en vigencia en enero de este año. En vigencia. Otro es el tema de la seguridad social que estábamos hablando. Otro es el tema de la sostenibilidad del sector energético. En el sector energético tenemos por una parte una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer para cambiar la matriz, pero hay otros aspectos también, como por ejemplo asegurarse que las tarifas están en consonancia con los costos, y ese es un tema que le interesa mucho al Fondo Monetario. En el pasado han habido problemas al interior del sector porque no se ha respetado, digamos, la regla tarifaria, ¿no? Por razones sociales, pero tiene otras aristas también. Y el otro tema que le interesa al fondo es, y esto pues está publicado en los informes del fondo, no es algo que está disponible para todo el público, es el tema de la transparencia en el uso de los recursos de Venezuela. O sea, siempre ha sido una constante esa. Ha sido una constante y la verdad es que en eso se ha avanzado mucho porque el Banco Central publica con detalle los montos agregados y cómo se está gastando. Pero el fondo también está muy interesado en que se haga más transparente las empresas que están utilizando estos recursos, ¿no? Porque son tan importantes que quieren asegurarse de que no va a haber una falla en ese tipo de empresas que cause problemas macroeconómicos, ¿no? Ahora, para terminar con el 2012, lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras directas, en el informe de FUNIDES se habla de que fueron muy buenas inversiones. ¿Esas vinieron en qué áreas es donde se dio la mayor? Últimamente, o sea, todavía el detalle así del año pasado no está, pero en los últimos 2 años o 3 años las inversiones han sido fundamentalmente en el sector de energía, en telecomunicaciones y en la zona franca. Esos han sido los 3 grandes rubros, si uno ve las cifras de los últimos 3, 4 años. Con estas inversiones podríamos decir que sí estamos cambiando la matriz energética de Nicaragua. Se está cambiando, sí, definitivamente. O sea, ha habido un cambio muy importante en las fuentes de energía renovable han adquirido mucho más participación. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar hablaremos de la medición que hizo FUNIDES, las perspectivas del 2013 y cómo va desempeñándose el primer trimestre del año. Ya regresamos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. FUNIDES también en su último informe de la coyuntura económica hizo un resumen de cómo se ha desempeñado Nicaragua en este primer trimestre del 2013. ¿Cómo vamos?
Los datos del Banco Central, el índice mensual de la actividad económica, que por cierto el banco lo ha modificado para que esté más a tono con las nuevas cuentas nacionales, muestran que la economía creció enero con enero 2013, enero 2012, 4.6%, y por coincidencia también creció en los 12 meses a enero 2013, sobre 12 meses a enero 2012, 4.6% también, siendo la construcción el factor que está de nuevo Eso es lo que está liderando. Liderando la economía, sí. Lo que sí se nota ya es cierta desaceleración de la tasa de crecimiento, o sea, tasas altas, pero ya no tan altas como el año pasado. Se nota también que las exportaciones, como ya sean los medios como los suyos lo han publicado, están creciendo a una menor tasa que el año pasado, debido en gran parte a una caída en los precios. El crédito y los depósitos continúan creciendo a tasas bien altas, pero ya no tanto como el año pasado. Una cosa interesante que notamos y que resalta el informe es que lo que se conoce como numerario, o sea, los billetes y monedas que la gente anda en la circulación en la bolsa. La circulación en la bolsa, que había crecido a tasas bien altas a marzo de 2011 y a marzo del 2012, ya se ha estabilizado en términos reales, o sea, ajustado por inflación. Una de las hipótesis que nosotros tenemos, pero es una hipótesis porque necesitamos más información para comprobarla, es que esto puede estar reflejando el impacto de la roya en algunas zonas del país, en el sentido de que hay menos actividad, menos circulante. Puede estar reflejando el hecho de que los precios de las exportaciones han caído, o sea que no se está filtrando tanto el crecimiento como en años anteriores, ¿no? Y también lo que mencionábamos antes de que la economía se está desacelerando un poco, ¿no? ¿Este es producto de factores externos? Fundamentalmente. Fundamentalmente factores externos, y en el caso de la roya, pues un fenómeno fuera del control pues, de los cafetaleros. Bueno, no necesariamente fuera del control en el sentido de que los cafetales que han sido más afectados son aquellos que no han tenido prácticas adecuadas o que son muy viejos, ¿no? Pero es básicamente factores externos. A propósito de la roya, ¿eso va a tener qué nivel de impacto en la economía de Nicaragua este año? Los efectos todavía están por cuantificarse así con precisión, pero tiene, digamos, un efecto económico directo en el sentido de que menor producción y menores exportaciones, que pudiera quitarle el producto entre 0.2 y 0.4, digamos. O sea, menor crecimiento el que podríamos tener, pero también tiene un efecto social muy importante porque está afectando principalmente a los pequeños y medianos productores. Sí. O sea, está afectando por un lado la demanda de mano de obra en los cafetales, o ya la afectó, pues, y también muchas de estas personas viven de la producción de café, entonces van a tener una merma en sus ingresos que ojalá pueda ser compensada por otros cultivos. Pero sí, o con otros programas. Tiene un efecto importante en la parte social, porque está afectando principalmente a los pequeños, ¿no? Que son los que tienen más problemas de tener un cafetal más renovado y con mejores prácticas, ¿no? Pues en parte por falta de conocimiento y en parte por falta de financiamiento. Ok, con este panorama en el primer trimestre del año, ¿cuáles son o cuál podría ser el pronóstico de FUNIDE de cómo probablemente podemos crecer este año en el PIB? Sí, nosotros tenemos dos escenarios. Uno que le llamamos el escenario base, donde estamos proyectando un crecimiento para los próximos años entre 4.2 y 4.5%. O sea, un promedio de 4.3, 4.4, ¿no? ¿Por qué estamos proyectando eso?
a pesar de lo que le mencionaba, de que la economía internacional está creciendo lentamente, y a pesar de que lo que le mencionaba, de que los precios de exportaciones están cayendo, hemos notado que el consumo y la inversión privada están muy vibrantes. Entonces, por eso tenemos un crecimiento quizás hasta un poquito más alto que el que teníamos proyectado en diciembre. Pero, si bien es cierto que los riesgos de una recesión internacional han disminuido desde el último informe que publicamos en diciembre, debido a que primero el Banco Central Europeo inició un programa de compra de bonos gubernamentales que hicieron bajar las tasas de interés en los países afectados, de Europa, España, Italia, Grecia, y se evitó el famoso precipicio fiscal que tanto se hablaba a finales del año pasado. Todavía persisten muchos riesgos, ¿no? Europa está en una situación donde uno tiene 2, 3 semanas de calma y de repente surge algún problema. Está lo de Chipre hace 3 semanas, está el tema de Portugal, de que el Congreso, la Asamblea, no sé cómo le llaman ahí, anuló algunas medidas fiscales, lo cual ocasionó mucho ruido en Europa. La forma en que se solucionó el problema de Chipre, donde a los ahorrantes menores de 100.000 euros que estaban protegidos por el depósito, por el seguro de depósito, se les quiso inicialmente cobrar un impuesto, y eso reverberó en el resto de Europa. En Estados Unidos todavía está el tema de la consolidación fiscal, lo mismo en Japón, que no está muy clara cómo se va a solucionar a mediano plazo. Está el problema de la roya que hablamos, y está el tema de la posibilidad, y quiero enfatizar posibilidad porque no sencillamente es algo que nosotros tenemos obligación de señalar, que es una posibilidad de una merma en el apoyo venezolano. Entonces, aparte de este escenario de un crecimiento de 4,3, 4,5% promedio, hemos presentado un escenario alternativo donde incorporamos un menor crecimiento estadounidense en medio punto, que no es algo fuera de lo posible. Incorporamos el impacto del arroyo en exportaciones, un 10-20% de caída, e incorporamos una caída de 300 millones en el apoyo a Venezuela, o sea que pase de algo así como 550, 600 a 300. Entonces, cuando simulamos estos efectos, y la verdad es que es una simulación, nos encontramos con que el crecimiento promedio, en vez de ser 4,3, 4,5, sería algo así como 2,5% en el periodo, siendo el año más afectado el próximo año, porque la posibilidad de una caída en el apoyo venezolano la tiramos al próximo año, no este año obviamente. O sea, no sentiríamos cualquier impacto, no lo sentiríamos todavía inmediatamente ahorita. Exactamente, sí. ¿Y qué recomienda FUNIDES entonces en estos escenarios posibles? ¿Qué es lo que se debe hacer macroeconómicamente? Bueno, lo que nosotros hemos recomendado es, y esto es algo que lo venimos haciendo desde hace, qué sé yo, un par de años por lo menos, es lo que le llamamos nosotros, y a veces sonamos ya como disco rayado, ¿no? Pero ya hay fortalecer la capacidad de la economía para crecer más y para poder afrontar mejor los choques externos, ¿no? Y eso pasa por varias cosas que son de nuevo sentido común, ¿no? O sea, uno es diversificar nuestras exportaciones, no solo en productos, sino en destino, diversificar el apoyo. Una de las cosas que el informe resalta es cómo el apoyo externo a Nicaragua ha tenido cambios bien importantes en los últimos 5 años, ¿no? Hace 5 años, en el 2006 por ejemplo, las remesas eran la fuente más importante, seguida del apoyo al gobierno y seguida por las donaciones al sector privado. Si uno ve las cifras de los últimos 2 años, han habido cambios importantes. Las remesas continúan siendo el factor más importante, como dentro de todas,
pero el apoyo al gobierno ha bajado y también las donaciones al sector privado, y esto ha sido compensado por dos cosas: la inversión extranjera, que ha crecido enormemente, lo cual es muy positivo, y el apoyo de Venezuela, que también es muy positivo porque ayuda a la población o a parte de la población, y es muy concesional, o sea, tasas de interés bien bajas y plazos bien largos, pero nos hace todavía más vulnerables. Nicaragua es un país bien vulnerable porque, por ejemplo, nosotros gastamos entre un 25 y un 30% más de lo que producimos. Entonces dependemos mucho del exterior, ¿no? Y entonces, además de estar dependiendo mucho en general, estamos ahora dependiendo mucho de un solo cooperante, ¿no? Entonces eso tiene estos elementos negativos. Entonces, aparte de esa diversificación, también está el tema de que lo hemos mencionado muchas veces, de aumentar productividad, con mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura y también con mejores instituciones. Nosotros necesitamos fortalecer nuestras instituciones, nuestra gobernabilidad, nuestro Estado de Derecho. Y en este panorama, si nosotros comparamos Centroamérica con Nicaragua, ¿en qué posición estamos nosotros de ventaja o desventaja frente al resto de nuestros países vecinos? Nosotros estamos teniendo la ventaja de que estamos creciendo más que la mayoría de los países, salvo Panamá y Costa Rica. Tenemos la ventaja de que tenemos un clima de seguridad muy importante. Tenemos recursos naturales abundantes. Tenemos una población que, si bien es cierto, puede que no sea muy productiva por todo el entorno, es una población que aprende muy rápido. Obviamente tenemos la desventaja de que nuestro ingreso por habitante es muy inferior al promedio, digamos, ya no digamos del de Costa Rica, ¿no? Pero son ventajas que debemos aprovechar. La seguridad ciudadana que existe en Nicaragua no la tienen otros países ahorita, y es algo que es un activo que tenemos que conservar y asegurarnos que lo conservamos. Para terminar, quisiera que nos hiciera un repaso de las encuestas últimas que hizo FUNIDES con los empresarios. ¿Qué sienten los empresarios del clima económico? Las encuestas nuestras, tanto la del consumidor como los empresarios, en realidad reflejan mucho lo que está pasando en la economía. Las últimas encuestas, por ejemplo, y no me refiero necesariamente a la última, pero digamos las 3, 4 últimas, muestran que los empresarios están más optimistas. Esta fue la encuesta de diciembre, están más optimistas sobre la situación económica en general del país y de la empresa privada. Muestran también una percepción de que el clima de inversión ha mejorado, pero persisten dudas sobre el Poder Judicial. Esto es algo que a nuestros amigos del Poder Judicial aparentemente no les ha gustado, pero nosotros estamos reflejando únicamente lo que dicen los empresarios. Y así como estamos diciendo de que reflejan que el clima de inversión ha mejorado, también las dudas que puedan tener sobre el Poder Judicial. En la parte de los consumidores, también se nota que, a pesar de las dificultades que tienen en el quehacer diario, ¿no?, por falta de ingresos, precios de alimentos, precios de energía, los que dicen ahora que tienen más capacidad de compra son ligeramente mayores que los que dicen que tienen menor capacidad de compra. Es la primera, dentro de todo el periodo que hemos venido midiendo estas cosas, primera vez que el neto sale ligeramente a favor de los que tienen mayor capacidad de compra. Por supuesto, esto no significa que los hogares no tengan problemas, sino que en relación a periodos anteriores se ven ligeramente mejor. Qué bueno, por lo menos esa percepción que esté mejorando. Doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, muchas gracias por habernos acompañado y venir a presentar estos resultados del último informe de coyuntura económica. Ustedes no se vayan, que nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria.
Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.